Hola, muy buenas, bienvenido a Granada Digital, bienvenido a La Costa Cuenta. Hoy, pues, como siempre, vamos a dedicar un espacio a la costa granadina, pero vamos a centrarnos un poquito más en la cultura, de la mano de Gerardo Martín, gestor cultural y director del Aula de Pensamiento. Bienvenido, Gerardo. Buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar, por ejemplo, para iniciar, pues, bueno, de esa Aula de Pensamiento que en este 2025 cumple 20 años, el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, que bueno, salvo en esa etapa del COVID que todos tuvimos que parar de forma obligada, pues nunca ha interrumpido su actividad. Pues así es, desde el año 2005 que empezó el entonces Aula de Pensamiento y Literatura Francisco Javier de Burgos, pues han sido, como tú bien dices, 20 años en los que, bueno, hemos tenido de todo. Empezó como Aula de Pensamiento y Literatura, estábamos básicamente inspirados en hacer actividades propiamente literarias, pero con el tiempo, ya en 2009, se abrió a... quitamos lo de literatura y se quedó en Aula de Pensamiento para hablar de distintas disciplinas, ¿no? Hablar de todo, de economía, de ciencia, de cine. Se habla un poco de todo lo que tiene que ver con la cultura, con la ciencia y con las artes. Pero sí es cierto que, bueno, que siendo conscientes de que el plato fuerte, digamos, del Aula de Pensamiento siempre ha sido la literatura y concretamente la poesía, pues nunca se dejó de lado, y al margen de las conferencias habituales mensuales del Aula de Pensamiento, como ya te digo, de la índole que fuere, se siguió manteniendo ese espacio para la poesía, y 2 sábados al mes, un sábado al mes, 2 sábados al mes, nos reuníamos en torno a poetas destacados del panorama nacional, y bueno, y eso con el tiempo recibió el nombre de Refugio de Versos. Y ahí está el Refugio de Versos. Pues a día de hoy podemos decir que es uno de los foros poéticos más destacados y más reconocidos en España. Tenemos muchísimos poetas que quieren venir, tenemos, por suerte, una larga lista de espera, y en ello estamos 2 sábados al mes. Recibimos a 2 poetas, y aparte también de compartir con ellos su experiencia, su obra y los poemarios en cuestión que quieran dar a conocer, también editamos unos pequeños pliegos con la biografía del poeta y una selección de poemas para que la gente conozca la trayectoria de la persona que viene, ¿no?, a recitar ese día. Y bueno, y con el tiempo también esos pliegos se han convertido en objeto de colección. Son muy apreciados, son muy demandados, son limitados, son numerados, y lo hace también un poco más exclusivo y más, y como te digo, más objeto de fetiche, ¿no?, más objeto de colección. La fuerza que tiene la poesía, en este caso en la trayectoria, también tiene una historia bonita detrás de ese nombre, porque hemos comentado previamente que, bueno, esa localización fue un poco nómada hasta que ya encontraron un refugio. Sí, ten en cuenta que 20 años dan para mucho. Entonces, al ser una asociación sin ánimo de lucro, una asociación cultural, pues bueno, no disponíamos de una sede propia. Hemos ido durante estos 20 años realizando las actividades en diferentes sitios, en algunos edificios municipales que nos cedió el ayuntamiento en su momento, después en otros sitios, digamos, privados, como se me ocurre ahora mismo el Salón de Actos del Colegio de los Padres Agustinos de Motril, o la Escuela de Arte y Oficio. Y bueno, hemos sido, como tú bien dices, un poco nómadas, y hasta que llegó el momento de que nos vimos un poco sin un sitio donde meternos, y pegamos a las puertas de la autoridad portuaria de Motril, y hablamos con Pepe García Fuentes, con su presidente, y como digo, pues nos refugiamos allí, y de ahí pues vino esa denominación de refugio de versos para la actividad poética, y desde entonces pues ya se acuñó ese nombre. Y Refugio de Versos como tal pues tiene su propia entidad, aunque es una actividad que forma parte del Aula de Pensamiento, y como te digo, pues bueno, el nombre es bonito, es precioso y es muy significativo, muy acorde con lo que tuvo lugar, y ahí estamos, como te digo, siendo uno de los espacios más reconocidos en España, por suerte. Aunque estamos en Granada, que Granada es una gran potencia de la poesía. Ahí tenemos el FIP, el Festival Internacional de Poesía de Granada,
pero al margen de eso también es que Granada es una de las provincias de España con mayor edición de poesía, con mayor número de editoriales dedicadas a la poesía y mayor número de publicaciones. Los granadinos que nos leen están acostumbrados a ver esa agenda cultural que hemos hablado previamente también fuera de micro, y bueno, la cultura siempre se dice de una forma irónica que no tiene vacaciones, que nunca para, y ahora en verano pues bueno, yo creo que tampoco lo habrá hecho el aula de pensamiento, imagino. No sé si puede desgranarme un poquito cómo ha marchado este verano. Pues mira, este verano nosotros no paramos durante todo el año. Nosotros, como te he dicho, tenemos actividad, una media de unas 3 actividades al mes. Y en julio lo que hacemos es el refugio de versos lo transformamos en refugio de vino y versos. Lo que hacemos es esas recitales de poesía, amenizarlos con vino, con una degustación de vino y un poquito de queso, y se hace un poco más atractivo para intentar luchar contra el calor, contra el verano y contra la falta de público que pudiera haber, porque bueno, en verano las personas nos dedicamos a otras cosas también, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un éxito hasta el punto de que tenemos overbooking en julio en Refugio de Vino y Verso, y las plazas son limitadas también. Hay que decir que en Refugio de Verso normalmente cuando va a cualquier sitio de España, cualquier foro de poesía, los aforos para las recitales de poesía, para las presentaciones de libros de poesía, son muy escasos, tristemente, ¿no? Pero tenemos que decir que nosotros podemos presumir precisamente de lo contrario. El Refugio de Versos tiene una afluencia de público bastante considerable para ser una ciudad como Motril, que no es una capital, y para ser una actividad cultural como la poesía, que es la hermana denostada, ¿no?, de la literatura. Entonces, bueno, hacer un recital de poesía y que haya 50 o 60 personas, pues la verdad es que está feo que yo lo diga, pero es todo un éxito. Y cuando traemos gente de fuera, poetas de cualquier lugar de España, y llegan y se encuentran esos aforos, en algunas ocasiones aforos completos, pues se sorprenden bastante bien y se van contentos, emocionados y agradecidos de haber venido. Quizá también eso es parte del éxito de Refugio de Versos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que el aula de pensamiento no sería lo que es después de 20 años sin 3 cosas: sin los patrocinadores, a quienes estamos agradecidísimos, algunos llevan los 20 años que lleva el aula de pensamiento; el público, por supuesto, sin el público nada de esto tendría sentido; y también la generosidad de las personas, de los protagonistas, que en cada edición vienen y se muestran allí y hacen ese derroche de generosidad y se ofrecen a nosotros y al público. Más allá del éxito, también creo que es importante ese efecto bola de nieve, en el que uno, cuando consigue atraer público y el autor que viene se marcha contento y agradecido de que haya habido una afluencia notable, bueno, después es más sencillo descolgar un teléfono para llamar a tu autor y preguntarle si quiere venir, imagino. Pues sí, efectivamente. Al final esto es esa bola de nieve que tú dices, o la pescadilla que se muerde la cola, lo diremos ya que estamos hablando en términos de costa, y eso es una de las recompensas, ¿no? Una de las cosas que cosechamos después de tanto tiempo y de ese relativo éxito al que tú te refieres. No me gusta llamarlo éxito, no queremos llenarnos la cabeza de pájaros. Esto es fruto de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de un equipo de personas que está en la junta directiva del aula de pensamiento, que son magníficos, con quien da gusto trabajar. Y bueno, la cuestión es siempre seguir y esa bola de nieve, como bien dice, pues sigue creciendo y una cosa lleva a la otra. De hecho, el festival que tenemos ahora en septiembre, el festival literario Bitácora de Libros, nació relativamente hace poco, hace 3 años, como un festival literario de 3-4 días, y en cuestión de 3 años ya estamos en un festival de ingenios literarios, lo llamamos así por el Patio de los Ingenios, que es nuestra sede, y por los ingenios azucareros y el propio ingenio mental de las personas, por hacer ese juego de palabras. Tenemos ese festival de ingenios literarios y de las artes. Ese festival del que te hablaba, que empezó modestamente hace 3 años, 3-4 días de duración, este año ya son 10 días, son más de 20 autores,
Y tenemos teatro de primer nivel nacional, una obra de Alberto Conejero, tenemos música, tenemos un dúo musical, Marta y Micó, vamos a tener un maridaje de vino y libros con una periodista y sommelier, muy importante del panorama nacional. Y bueno, ahí estamos, siempre innovando, siempre queriendo hacer más cosas, mejor, y por supuesto respetando el nivel y la calidad. No en vano, en Bitácora de Libros vamos a tener 5 premios nacionales, vamos a tener un premio Ondas, vamos a tener 2 premios Adonai, y entonces hay que también mantener un poco el nivel a donde uno llega. Que eso no es fácil. No es fácil. Quisiera recoger la primera parte de esa pregunta. Cuando ha hablado del equipo, de los directivos, hay un trabajo oscuro, como se le suele llamar, detrás, porque claro, digamos que el evento en sí es lo bonito, es la cara más visible, pero luego está por detrás por la relación con las instituciones, con los patrocinadores, que también lo ha mencionado. Imagino que aunque sea la parte más engorrosa, también lógicamente es importante para mantener el barco a flote. Pues sí, el barco tiene muchísimos remeros, como bien has dicho. Evidentemente tiene que haber un capitán, bueno, más que un capitán, una persona al mando del timón, que en este caso me toca a mí. Pero ya te digo, yo tengo la seguridad de tener un equipo en el que me puedo apoyar con toda la confianza. Está muy bien estructurado, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo me puedo despreocupar e incluso si me tengo que ausentarme, y todo funciona bien. En cuanto a las relaciones institucionales y con los patrocinadores, pues es una cosa también muy llevadera, porque el hecho de llevar tanto tiempo hace que las cosas fluyan de una manera distinta a la que era en sus orígenes. Al principio, yo me acuerdo que cuando hablábamos de aula de pensamiento, la gente preguntaba extrañada: ¿esto qué es? ¿Que es un grupo cerrado que os sentáis a pensar? Como si fuéramos una secta, ¿no? Y ya estuvimos, el primer año, de luego se dedicó a vender el producto, a explicar que la idea de que queríamos que fuera esto. Y ya después los patrocinadores vinieron, empezaron a venir. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una constancia, una calidad, una seriedad y un rigor programático, pues entonces al final la gente quiere estar. De hecho, estamos agradecidos a todos los patrocinadores, pero también podemos presumir de que últimamente son las propias firmas, las propias empresas las que nos llaman, pegan a la puerta y nos dicen: oye, que quiero estar aquí. Creemos que es porque estamos ofreciendo algo serio y de calidad. Para los motrileños, que ya conocen un poco más su figura, imagino que en ese desarrollo de la idea ha tenido peso su experiencia como responsable de la programación de cultura en el Ayuntamiento de Motril, que bueno, al final pues uno adquiere ahí contactos, relaciones, ideas también, imagino. Pues sí, la verdad es que al margen de esto, mi trayectoria como gestor cultural pues, es bastante más dilatada. He estado metido en muchísimas cosas. Actualmente, aparte del aula de pensamiento, estuve en su día, como bien has dicho, al frente del área de cultura del Ayuntamiento de Motril como coordinador en diferentes etapas. Y bueno, eso me llevó también a profundizar en el mundo de la gestión cultural, especializarme, formarme y de hecho a hacerme empresario también de la gestión cultural. Soy editor, tengo una editorial muy granadina, Puerta Granada, y en ello estamos. Y bueno, pues eso también me llevó a involucrarme en GECA, la Asociación de Gestores Culturales Profesionales de Andalucía, en la que soy vicepresidente, y de ahí pues a la Federación Nacional de Asociaciones de Gestores Culturales, donde soy secretario. Antes también le he mencionado una cosa de pasada, antes de empezar la entrevista, digo que dentro del aula de pensamiento, de GECA, ¿se habla de la inteligencia artificial dentro del sector de la cultura como una preocupación o es como un agente que se debe explorar? Bueno, yo creo que como todo hay que tomarse las cosas con calma, sin alarmismo y estudiarlas. Sí es cierto que dentro del sector cultural hay temores porque la inteligencia artificial está levantando algunas ampollas entre artistas, creadores, y por un lado, y por otro lado hay quien piensa que puede ser un mecanismo de plagio para
para obras literarias, por ejemplo. Pero precisamente el otro día salió publicado en un medio, no recuerdo cuál es, un estudio sobre la relación de la poesía, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Y evidentemente la inteligencia artificial jamás, así lo dejaba claro el artículo y así lo creo yo también, la inteligencia artificial jamás va a llegar al nivel de creación del ser humano, porque le falta algo, le falta el sentimiento, le falta la pasión, le falta la experiencia. Entonces tú a la inteligencia artificial, pues, cualquier persona puede hacer el ejemplo, le puede pedir un soneto sobre el mar y se lo va a hacer. La estructura perfecta, la métrica perfecta, la rima perfecta, pero igualmente va a ser incapaz de decirte nada. Es muy raro que se pueda comparar a un soneto de cualquier autor o cualquier autora que se precie y que tenga una calidad literaria que llegue a emocionarte. Entonces, por ahí yo pediría tranquilidad y vamos a ver las cosas como vienen. Así que... Bueno, al final, si uno hubiera hablado con autores como Guillén, que ha pasado por ese refugio de versos, y le hubiera dicho que hubiera una máquina que intentara hacer lo que han hecho personas durante tantas décadas de su vida, con ese sentimiento, que yo creo que al final es la palabra clave, pues bueno, una diferenciación notable. Exactamente. Y bueno, de cara a este próximo curso, hemos hablado de ese mes de septiembre con los 10 días de festival. No sé si hay algo más en el horizonte. Luego también me gustaría saber en materia de talleres, que creo que también organizan talleres, si tienen ya algo programado. Pues mira, en materia de futuro no te puedo decir mucho porque programamos a corta vista. No nos aventuramos a programar mucho espacio de tiempo porque cuando dependes de invitados y dependes de autores, y hay que tener en cuenta, estamos muy agradecidos a todas las personas que han venido como protagonistas en el aula de pensamiento. Claro, ellos vienen de manera altruista, entonces evidentemente las agendas laborales y profesionales median y tienen que prevalecer, entonces no podemos aventurarnos a programar con mucho tiempo porque evidentemente se nos puede caer algo. Hemos tenido esa experiencia y también aprendemos de los errores. Entonces vamos poquito a poco, vamos a 2 meses vista. Tenemos evidentemente una estructura de temas, de ideas, de autores preparadas para toda la temporada, pero vamos programando poco a poco, vamos confirmando poco a poco. Entonces de momento... Ahora está septiembre cerrado, como te digo, y octubre lo tenemos ya preparado, pero todavía no lo hemos lanzado a la luz pública. Y la otra pregunta que me has hecho sobre los talleres, pues sí, mira, al margen de las conferencias, al margen de Refugio de Versos, tenemos varios talleres. Tenemos 2 talleres de escritura creativa, uno avanzado y otro inicial. Tenemos un club de lectura muy interesante, que dirige Antonio Chicharro, catedrático emérito de la Universidad de Granada y presidente honorífico de la Academia de Buenas Letras, a quien quiero también agradecer el apoyo de la Academia de Buenas Letras porque son nuestros constantes asesores y fiscalizadores de todo lo que hacemos para mantener esa calidad que te decía. Y también tenemos un taller de lectura dramatizada, donde se cogen obras de teatro y se preparan y se leen en público. Y ahora vamos a empezar también un taller para enseñar a las personas a recitar poesía. La verdad que tiene pintazo. Sí se puede decir alto y claro que uno de los protagonistas de esta temporada va a ser Machado. Machado lo está siendo, lo ha sido, lo está siendo y lo va a ser durante todo el año 2025, porque como bien sabe la mayoría de las personas que nos oyen o nos ven, se están cumpliendo 150 años del aniversario de Antonio Machado. Empezamos el 9 de enero esa celebración con una conferencia precisamente de don Antonio Chicharro, del profesor Chicharro. Hemos tenido distintas actividades a lo largo de todo el año, y la última, que fue para cerrar la temporada antes de verano, después de Refugio de Versos, que fue el día 26 de julio, precisamente el día que nació Antonio Machado. Hicimos una lectura pública de poemas suyas en la que participaron
personas, representantes de diferentes colectivos de toda la ciudad de Motril, pues desde la Asociación de Empresarios, la Cámara de Comercio, la Asociación de Comerciantes, el Cineclub, el Ateneo, el propio Ayuntamiento, la Organización Nacional, la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, APROSMO, la Asociación Agua Viva, en fin, diferentes colectivos intentando abarcar a la representación de toda la sociedad motrileña. Y creo que ciertamente lo conseguimos. Al margen también de personas, amigos del aula de pensamiento que no están en Motril, que están fuera, que grabaron su poema y nos lo enviaron. Tuvimos poemas desde Canarias, desde Madrid, desde Ávila, desde Estados Unidos, desde Sudamérica, de personas que son amigos del aula de pensamiento, porque parece que no, pero el aula de pensamiento trasciende, a veces no, la mayoría de las veces trasciende más fuera de Motril, fuera de la costa tropical, que allí mismo. Y eso nos ha llevado a que nos conozca mucha gente e incluso a que se nos invite a otros sitios a hablar del aula de pensamiento, como recientemente nos invitaron a Arte Vigua Literario, un festival literario que hay en Canarias, en Gran Canaria. Nos invitaron a hablar de la experiencia del aula de pensamiento y ponerlo como modelo cultural. Bueno, al final es que los lazos dentro del sector cultural siempre han sido fuertes. Sí, es que no solo son fuertes, son necesarios, porque ten en cuenta que la cultura a nivel presupuestario en todas las administraciones es siempre la fea del baile, ¿no? Entonces no nos queda más remedio que pelear y aunar voluntades y basarnos en esa sinergia para hacernos fuertes a nosotros mismos dentro del panorama y del propio sector cultural. Hablo antes de la repercusión que tiene el aula tanto en Motril, en la costa, como fuera, por rescatar la parte local de lo que ha comentado previamente en las actividades de Machado. Hubo una implicación, por lo que ha comentado en la anterior pregunta, que también es positivo que el entorno del aula de pensamiento allí en Motril y en la costa en general, pues bueno, también dé su apoyo y se implica en las actividades. Pues sí, y estamos muy agradecidos. La verdad es que es un trabajo de muchos años. Como digo, después de tantos años somos evidentemente bastante conocidos y tenemos que agradecer esa implicación. No solo agradecerla porque por la respuesta que tuvimos, sino por el desbordamiento que tuvimos. Te he dicho que era el 26 de julio, pero lo que no hemos dicho es que era un sábado a las 9 de la noche, en el mes de julio. ¿Quién se va a entretener? Pensábamos que íbamos a estar pocas personas y al final pues aquello se desbordó. No solo se llenó el aforo, sino que había más de 50 personas en la puerta de la calle esperando, intentando entrar. Y fue todo un éxito y tuvimos la colaboración del ayuntamiento, de la autoridad portuaria, en fin, prácticamente de todas las puertas a las que pegamos. Evidentemente los patrocinadores siempre están presentes, siempre están representados, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también, porque como te he dicho también tenemos esas jornadas de cultura y de defensa que nos hacen tener una relación estrecha con los tres ejércitos. Y bueno, fue, como te digo, un éxito y una actividad muy emotiva. Está en el horizonte en un futuro, no sé si lo han hecho ya en el pasado, porque a lo mejor a mí se me ha pasado, también organizar algunas cositas en otras localidades o municipios de la costa. No sé si alguna conversación, pues ya sabe usted, con Almuñécar, Salobreña, otros municipios que tienen mucha vida. Pues mira, siempre lo hemos pensado, hemos hecho algo en Carchón y Calahonda. Hemos hecho algunas actividades allí, de teatro infantil, de conferencias. Concretamente el año pasado, el Día Internacional del Flamenco, el 25 de noviembre, con motivo de esa celebración tuvimos una conferencia de Arcángel, del cantao. Entonces llevar este tipo de personas tan relevantes dentro de una disciplina artística como es la música o el flamenco en este caso, llevarlo a esos foros tan especiales, tan entrañables, tan reducidos y darle a las personas de estas localidades de menos número de habitantes, darle la oportunidad de tener esa relación con un artista de primer nivel, como fue en este caso, es también muy emotivo y fue muy, muy fructífero. De hecho, también fue una actividad que se desbordó, estábamos prevista para unas 100 personas y hubo más de 200. Hacemos cosillas, estamos abiertos a hacer más cosas, pero ya te digo, el hacer, como estamos haciendo, más de 100 actividades al año, nos hace también tener que controlar un poco, que no se nos vaya de las manos, porque las cosas hay que hacerlas bien, atendiendo todo a todo y
y que evidentemente que todo el mundo quede contento, el público, nosotros mismos y los invitados, por supuesto, y que esa trayectoria no merme, no decaiga, se mantenga. Lo importante es mantenerse, porque al final, si las cosas fluctúan, pues puede dar pie a que en una de esos baches, de esa fluctuación, pues te quedes ahí y no puedas levantar cabeza. Bueno, es que se juntan muchas cosas. Hemos hablado del presupuesto que siempre en la cultura ha ajustado, de que las agendas también de los invitados pues priman otras cosas y que no se puede mirar muy lejos en el calendario, pero siempre me gusta mirar al futuro sin ataduras de objetivos. Digo, un sueño que tengan dentro del propio aula de pensamiento, que digo, oye, pues alguna vez nos gustaría algún autor concreto o algún evento que hayamos pensado, esto sería una cosa grandísima. Pues mira, si te soy sincero y sin que suene a pedantería, es que poco a poco todo lo que hemos soñado lo hemos cumplido. Entonces, sí, uno puede soñar en otras cosas. Ahora mismo el sueño que tenemos es terminar de poner en condiciones nuestra sede, porque en la sede, bueno, la vamos acondicionando poco a poco. Evidentemente el presupuesto es el que es y llegamos hasta donde llegamos, pero la gente lo entiende y vamos poquito a poco. Es un espacio muy digno, pero evidentemente tiene algunas pequeñas carencias que intentamos mejorar. Ese es el sueño, la verdad. Y en cuanto a nivel programático, pues la verdad es que tampoco tenemos ningún autor que digamos nos gustaría traer. Nosotros no solemos traer a invitados que queremos, nosotros solemos traer a las personas que el público nos pide. Entonces es curioso, pero en 20 años jamás hemos pensado, vamos a traer a esta persona. No, ha sido el público ha demandado, oye, ¿por qué no habláis de esto? ¿Por qué no habláis de lo otro? Y a raíz de ahí nos hemos movido, hemos traído. La única persona que sí ha sido por deseo expreso nuestro que viniera fue la primera persona que dio la primera conferencia, que de hecho nos apadrinó y fue padrino del aula de pensamiento, que fue Manuel Pimentel. Entonces, pues al margen de eso, nada. Evidentemente estamos abiertos a traer a todo lo mejor que podamos traer, indiscutiblemente. Pues Gerardo, muchísimas gracias por atendernos, que se sigan cumpliendo sueños, expectativas o que se desborden, como ha comentado varias veces, y aquí está su casa para lo que necesiten. Pues mira, gracias, y aprovecho para darte las gracias de verdad a Granada Digital, porque si hablamos de que en los presupuestos la cultura es la Feria del Baile, a nivel de comunicación es difícil que un medio de comunicación atienda también la actividad cultural. Y más cuando no estamos hablando de una actividad cultural que no es propia de la capital. Entonces, de verdad, por eso quiero agradeceros este momento, este espacio y la disposición que habéis tenido para invitarnos y que hablemos aquí de todo esto que hemos hablado hoy. Perfecto, muchísimas gracias, y ustedes ya saben, La Costa Cuenta, siempre aquí mirando, ampliando horizontes de Granada Digital. Un saludo.